Hola chicos, ¿cómo están? Y el día de hoy nos vamos a ir a la tumba del Dr. Koch a conocer momias. Así que, no ese tipo de momias, ¿ok? Esas no. Así que acompáñame a esta edición, ¿de acuerdo? Sin más, iniciemos. ¿Qué tal tu experiencia haberte lanzado? Sí, me lo pregunté. Hola chicas, ¿cómo están? Y esta vez nos encontramos con los chicos de La Buena Gente Se Junta porque vamos a visitar el mausoleo del Dr. Koch. Así que acompáñanos a esta edición. Sin más, iniciemos. ¡Saluden chicos! Iniciamos nuestro recorrido en la estación de Metro de Bellas Artes, punto de encuentro establecido para esta hermosa aventura. No, esta actividad tiene sendero de montaña, como ustedes se lo estaban imaginando en algún momento de la vida. Y bueno, cuando tenemos el clima de esta forma, se pone agradable, se pone simpático el recorrido. Como notaron en la noche de ayer, sí les indiqué que utilizáramos ropa encubridora porque hay maleza en ciertos sectores, pero no es nada mortal de la muerte. Y bueno, es justo que vayamos uno detrás del otro, vayamos disfrutando, compartiendo. En este momento vamos a darle un aplauso a los choferes. Tenemos a Henry y a Juan. Exacto, él se llama Juan, como yo lo conozco y bueno, vamos a improvisar. No, Henry. Ah, sí te conocía ya, ¿no? Hermano, un abrazo por aquí, los dos. Improvisar, hay que improvisar. Mucho cariño les tenemos a ellos, de verdad, se portan espectacular con nosotros y aunque ellos no lo crean, ellos hacen labores de guías turísticos también. De verdad que ellos se acoplan a este tipo de actividades, con la gente buena se junta, porque hay que decirles nada más hola y ahí se sueltan ellos a lanzarles un montón de chismes de los lugares que vamos a visitar. La cara no dice eso. Ah, la mujer. La cara de lo que ve. A mí me encanta que las cosas salgan espontáneas y él es así también espontáneo. Sí, y él dice que compromiso, Dios mío santo. De aquí en adelante los Chief Commanders, ellos son los que le respetamos mucho su labor, ellos son los que indican por dónde vamos, a qué hora vamos y todo ese show. Estamos listos, mi niño. Vamos, let's go. Bueno, se montan en el blanco. ¿El de rayita roja o el de no rayita roja? Se montan en el blanco con A los pies de Picacho y Galipán, a casi 1000 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente norte del Guaraíra Repano, existe las ruinas de la hacienda Buenavista y un mausoleo que perteneció al enigmático Dr. Knox. Este lugar fue testigo cómplice de sus experimentos sobre el embalsamamiento de cuerpos humanos. La guía oficial se llama Yuri. No, yo no guío. Hola, Yuri. Yo lo dije, yo dije la guía oficial. Por favor. Si los pierdes. Ah, bueno. No, yo ¿Y a dije dónde la guía vamos, Yuri? oficial. Yo soy la guía animadorita. Yo soy la que crea dinámica. Para romper el hielo, porque tenemos mucho frío. No, chicos, bienvenidos a esta aventura. Ya El va. chocolate caliente que ahora lo reparten. Allá arriba. ¿Cómo la cagué tú? Allá arriba. No, yo le quiero chocolate caliente. Yo quiero chocolate No he terminado la dinámica. Yuri, Ok, por ok. favor. El amigo se llama Manuel. Hola, Manuel. Y Henry, ¿eres el 1 o el 2?
¿Uno o dos? Dos, es Henry 2. Es Henry Jr. Ajá, Henry Jr. Sí, suena más bonito porque el 2 suena como extraño. Sí, sí. Henry Jr. Henry Jr. ¿Qué te motivó a ti para No, bueno, yo porque también, o sea, había conocido la historia con respecto al embalsamador y sé que la fórmula nunca la dio. Él lo que hizo fue darle como el ingrediente para que lo embalsamaran a él, para que se pudiera preservar. Y entonces, claro, él tiene como su propio altar con sus familiares en una casita normal. el mausoleo? Por eso, el lugar donde está, que muy apartado de muchas cosas que hablamos que eso fue hace mucho tiempo. Entonces, cuando uno se imagina cómo era eso, que hacían ahí, Es que lo más loco es que está dentro del hábitat. sorprendente. O sea, eso no hay otra cosa que lo describa. Ese atractivo que es el mausoleo como tal, la ruta hacia lo que el entorno, la hacienda que había ahí. Y los pozos de San José de Galipán, que como les comentó Peluche, pues es un plus, porque nada, salimos de esa montaña y nos vamos directo al río. Las aguas termales. Exacto, eso va a estar empladito, así, empladito. Hoy sobre todo acá sabrosa esa agua. ¿Y esta entrada cuál es? Esta es Cotizo. Aquí, chamo, acuérdate que Peluche dijo que tú eras guía turístico, así que la no puedo ser yo sola nada más. Y ya traemos a Cotizo y subimos. Ah, por Cotizo, chévere. Sí, es más que todo es el entorno. Cuando estás ahí sientes como misterio, esas cosas de verdad que hay que disfrutarlas y vivirlas, porque no todos los lugares te dan esa sensación. Y nada, y ustedes lo van a sentir. Vamos a hacer como un minutico de silencio para que sientan la vibra del lugar, porque pienso que también es algo como espiritual. O sea, ahí hubo vida, ahí ocurrieron ciertas cosas que te dan esa energía. Ajá. Tengan cuidado que pasa. ¿No te me quito? Bueno, pero eso depende. Porque en algunas oportunidades se hace una travesía por toda la cordillera, pasando Pico Naiguatá, Oriental, Occidental, el Ávila, que es donde está el Humboldt, y el Picacho de Galipán. Fan de ese lugar porque es el que está más cercano hacia la costa, y cuando está despejado es una nota ver toda la cordillera hasta el Pico Naiguatá y se ve el mar allí muy muy simpático. Justo en las faldas de esa montaña, en algún momento de la vida vamos a estar caminando nosotros. Justo por allá abajo. Esperemos estar caminando por ese montecito y que esté despejado y podamos tener otra visual del Picacho. Esa es la mejor explicación. El Picacho de Galipán. Pero ahora da una Mira, ahí se ve la cruz. Tiene como 20 años. Se ve la cruz, por fin. Pasa que está nubladito, pero allá en la punta pueden ver las torres y la cruz. Es una construcción. Y bueno, de este lado, una construcción que ahí veremos. 98. Ya estaban todos los pilones que yo El señalamiento de por dónde iba el teleférico hace una parranda de años y cómo más o menos es la construcción. Hicieron una especie de zigzag muy diferente a lo recto que estaba antes. Sí, de todas maneras bajando se ven las torres. Exacto. Nosotros estamos ahí, le vamos chismeando a los salí en la foto. No, tranquilo. Claro, porque no sé. Ah, bueno. No, aquí va Yuri. Mira, mi amor. O si no, lo pasamos buscando en la vuelta. Ya agua. Ah, que estamos aquí en una sesión de fotos. ¿Sí? Eso es. Ya la animadora se despertó todavía. No, pero estamos listos todavía. Coño, ¿verdad que eso? Porque yo me pongo... Bueno, chicos, estamos en San José de Galipán. Como veníamos comentando, cuando venimos hacia este lado de la montaña, asociamos que todo es Galipán, y es verdad. Pero se divide en diversos sectores. Donde está la cachapa y el cochino frito, eso es San Isidro de Galipán. Cuando hablábamos de las estructuras rojas que se veían en la montaña,
vulgarmente se le llama eso el puente de San Francisco, porque esa montaña es San Francisco de Galipán. Y en este momento estamos en San José de Galipán. Muy bonito el video con el zapato aquí en el aire. Le ponemos un sticker. Y bueno, tenemos cositas que comentar de esta plaza. ¿Cómo creen que se llama esta plaza? Simón Bolívar. Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar. Bolívar. Pero incluso esa escultura que ustedes ven en la parte superior nos manda una información. Cuando las esculturas van creciendo en tamaño, eso quiere decir que hay cada vez más población en una región. Aquí viven 3 personas. Por el tamaño de la o 4. Bien. Sí, eso quiere decir que hay muy pocas personas en esta región. Si la población fuese creciendo, los bustos van siendo cada vez más grandes o incluso vendrían estatuas pedestres o ecuestres. Esa es la información. Sí, ellos nos dan información, el tamaño de las estatuas. Sí, bueno, viendo para plazas. cambiarla y hay mucha gente como La información de los bustos. Sí, claro. Hay 3 Si no hubo personas. recursos para, por ejemplo. No, te voy a echar el chisme. En los museos van resguardando los bustos o estatuas que han salido de otros lugares. Aquí reciclamos estatuas. Está bien. Uno se va por lo menos al Museo de Arte Popular Bárbara Rivas en Petare y cuando te metes por los sótanos te encuentras bustos que estuvieron en algún momento en esa región de Petare. Y hoy en día ya no hay Plaza Bolívar, sino es una Plaza Sucre, pero el Sucre que hay es un bicho mamorrudo enorme que cuesta. Entonces sí, esa información ellos van guardando ese bronce, no sé, o el metal que hay allí, no sé, no, ahí sí hay cierta cultura en ese tipo de... Caballo, porque ya vayas corriendo que no hay espacio. Exactamente, pegue la carrera de una vez. Entonces, por donde dio la vuelta ahorita Henry, en algún momento de la vida vamos a comenzar a subir. Ok. Y bueno, montaña adentro y allá arriba tienen el Pikachu de Galipán. Observen las antenas y la cruz allá en el fondo. Y... Gracias, hermanito. Vamos a estirarnos mientras Peluche se va cambiando ahí el zapato. Vamos. Y bueno, chicos, ya iniciamos el recorrido. Vamos al mausoleo de Dr. Koch. Ya iniciamos la ruta de subir la montaña. Tenemos que subir un trechito más o menos largo. Como ya ven, es empinado. Vamos a sacar nalgas. Así que síganme. Vamos a ver. Por este lado. Está el acceso libre. Se acabó la toma. Se acabó. Ahora vamos a ingresar a la montaña. Sí, a eso. A otra montaña. No sé por qué me recuerda eso de que falta poco y ingresamos a la montaña apenas. La cultura de conservar esto ahí como es. Sí, claro. El doctor Gottfried Notch, médico alemán que se residenció en La Guaira, fue filántropo y científico incomprendido en su tiempo, que ayudaba a los pobres y al necesitado, acondicionando esta hacienda para seguir sus experimentos. La mañana inició muy lluviosa, pero lo chévere es que ya escampó, otra vez el clima está fresco. Amo el clima de montaña fresco porque así no me quemo. Otra matica de La hacienda Bellavista se encuentra en la ladera norte del Ávila, en el sector El Palmar de Picacho de Galipán, lugar que está ubicado por la ladera montañosa que da al litoral cerca de La Guaira. A 100 metros de la casona se tenía el laboratorio o mausoleo donde efectuaba sus experimentos. En su interior tenía 5 tumbas de mármol y vidrio, donde yacían su hija, el yerno, 2 enfermeras y finalmente el propio Notch. Cerca de sus últimos días, él mismo dejó la dosis preparada y encargó a su enfermera, Amalie Weissmann, de suministrarle el suero. Amalie
fue la última sobreviviente y última en ser momificada en 1926. Por lo menos tenemos un porcentaje de un 0,01% del recorrido. Espero que eso los motive mucho. Esto es motivado por el hecho de que desarrolló un método de que preservara de forma eficiente los cadáveres. Estoy sobreviviendo otra vez. Estas son subidas empinadas. Me fortalece las piernas. Me saca glúteos. Pero, bien, hay que subir. Así que los quiero en la próxima ruta. Vamos a entrenar todos. El Dr. Noche emigró a Venezuela en el 1840 y edificó su residencia en el sector El Palmar de Cariaco, cercano a Galipán. En el cerro El Ávila puso como nombre Buenavista, por lo que desde su hacienda se tenía una asombrosa vista del litoral central. Hoy, en el lugar de la hacienda Buenavista, se encuentran solamente la ruina de lo que fue la casa y el laboratorio del Dr. Gottfried Noche. ¿Qué más existe aquí? Me dicen San Diego de los Altos. Mi mente voló y yo dije, yo me conozco las montañas, pero uno no difunde rutas para allá. En lo que caigo en cuenta, nosotros hacemos la ruta del café para allá. Y dije, ¡ay! Nos juntamos varios, no los conocía a todos, y les lancé la propuesta. Mis niños, San Diego de los Altos, ruta del café, esto súper espectacular, todos contentos, y la hicimos. De verdad que nos salió muy coqueto. ¿Pero eso se los asignan a ustedes, esas rutas? Eso fue en una certificación y capacitación de guías de turismo. Antes de eso, no sabíamos que en Venezuela, después de tantos años, lo que habían era 13 guías certificados en Venezuela. Mira, es más. Mira, ahí está tu casa. Esta caminata empieza en el pueblo San José de Galipán, frente a la Plaza Bolívar, que se encuentra una cuesta empinada a pocos metros de esta entrada, donde hay un camino a la izquierda con un letrero de madera indicando la ruta a seguir. El camino es bastante polvoriento, angosto y empinado. Uno se puede sentir como encerrado dentro de la maleza y la montaña. Después de unos 20 a 30 minutos de caminata, se llega al Plan Alpargata, donde se encuentra el Pana Venancio y un letrero que cuenta su historia. Ya tú siempre estás sonriendo. Es una momia. Es una momia. Ya tiene maleza. Pero eso es una momia. Tal vez cuando vengamos de vuelta por este mismo camino, nos encontremos eso despejado. Ok, los que han podido leer un poco de ese escrito, hay algo que ustedes merecen saber. ¿De cuándo fue esto? ¿Quién lo mantiene? ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay mucha historia que contar sobre eso. ¿El mausoleo de quién era? Del doctor Canoche. Del doctor Canoche. Los que hablan alemán, por supuesto, todos, nuestra segunda lengua es la alemana y todos lo sabemos. Mi lengua materna. Cómo se pronuncia ese Canoche es Knoche, de la garganta hacia afuera. Pero ¿qué sucede? Incluso los que han escuchado rock nacional vintage con Paul Gilman han podido escuchar lo del machetero de San Casimiro y también han escuchado de las momias del doctor Canoche. Y Canoche se escribe así, Canoche, como porque en español venezolanizado lo entendamos todo. ¿Qué sucede? Ha habido muchísima polémica desde los 2000 para acá, porque hubo dos fundaciones que con mucho cariño intentaron rescatar esto que es un valor. Pero bueno, entre ellos hubo cierta discrepancia. Lo curioso es que los que incluso tuvieron la llave del mausoleo para que todos tuviéramos acceso son unos personajes que indicaban que el apellido era K-N-O-C-H. Noche, más facilito de pronunciar. Y la otra fundación a la cual hemos reconocido de dónde vienen sus estudios,
indican que terminaba, era en una E. Eso que no nos genere a nosotros ningún tipo de discrepancia, porque los dos apellidos son muy comunes en Alemania y los dos significan lo mismo. Es como decirle, por lo menos el ejemplo más claro, mi apellido, existen aquí Navas y Nava. Vamos a ponerle esa comparación. Pero el Noche o Noje significa huesos. Ah, caray. Sí, ese era su apellido. Gottfried era su nombre. Y bueno, ¿a qué se dedicó ese señor? Eso véanlo en el próximo programa. Sí, vamos a dejar chismecitos para un poco más tarde. Estamos en el plan de Alpargata. ¿De dónde deriva el nombre? Créannos que nosotros somos súper chismosos, pero cuando no sabemos qué decirlo, se los inventamos. Aquí dejaron las alpargatas. No, esto es un plan donde en algunos momentos se han hecho acampadas, se limpia bastante y se hacen acampadas. Que si es la mitad o no es la mitad del camino, no se los podría determinar en este momento. Lo que sí sé es que ustedes hicieron el mayor esfuerzo para llegar aquí. Un aplauso para cada uno de ustedes, por favor. Pero les tengo buena noticia, todavía queda un poquito subida. Excelente, porque todo lo que sube puede bajar. Exacto. Observaron la réplica que está por allí en el suelo, ¿verdad? Hay dos nombres importantes, aparte de Noje y toda su familia, que son Venancio y José. Resulta ser que cuando en una de sus movidas de Canoche, traer para acá los cuerpos con el que él hacía experimentos para embalsamar, en una oportunidad venían por el pueblo y lanzaron un cuerpo en una mula y rodó la cabeza pues para abajo, plaza para abajo. Ahí fue donde empezaron un montón de historias, de decir que él era el vampiro de la montaña y un montón de desacreditaciones. Pero bueno, recuperaron la cabeza, se la empataron como pudieron en el cuerpo y él lo colocaron una réplica en este lugar y a él lo llamó Venancio. José es un personaje muy simpático que van a conocer después. No, José está ahí, míralo, ahí viene. ¿Qué? Llegó José. Eras tú. Pero te tardaste en salir. Ajá, que Lorena quería preguntar algo. Si a duras penas podemos con nuestra arma, ¿cómo es que subieron cadáveres para acá? Son muchas ganas. Existen mulas y caballos. Y otro camino. subimos en mula. Y otro camino era Porque no trabajan los domingos. Sí. Como me preguntaban hace rato, dicen, pero Canoche, de verdad que él era como un indigente y estaba buscando cadáveres por allí y se venía a traerlos. No, él tenía mucho dinero, muchísimo dinero. Y él llegaba por lo que uno llama caminos de recuas, por estos espacios, en caballo. Y sus ayudantes eran mulas, porque las mulas cargaban el peso no nada más cuerpos, pues también había comida y cosas que traer. Vamos hacia los restos de la hacienda Buenavista. Lo que quedó. Muy poquito. ¡Seguimos! ¡Paramos! Súper malo. Vea, Fallado. la señal está mala, ese no me escucha. El eco era muy raro. Ese cucú está dañado. Ese cucú parece un raca. Sí. Tú tienes que decirle que cucurucu. Cada vez cucú más sensual. Cucú. Cambiar el método. Eso me recuerda al canal 5 cuando pasaron los apareamientos. Mira, me quedé atorado. Si llega a perder, ¿verdad? No te lo olvidas. Cuenta la leyenda que el pana Venancio era un cadáver no reclamado en el hospital donde trabajaba el doctor Notch. Entonces él decidió montarlo en su mula y le dio orden de llevarlo al laboratorio, en donde iba a ser procesado con los secretos del extraño doctor. Pero al llegar al plan de Alpargata, de pronto el cadáver se cayó y nadie se dio cuenta. Al llegar a la hacienda, Notch, por más que lo buscaron, nunca lo encontraron, y fue así que el pana Venancio se salvó de caer en las manos de Gottfried y sus oscuros experimentos. Me provocó subir para el moto. ¿Qué? Aquí en moto te la mataste. No, la subida de la vía normal. Ah.
Pero bajala. ¿Tanto se desvincula o se vincula porque por la señal y Ellos sí son montañistas. Escúchenlos a ellos. Ellos hablan de GPS, cosas de montaña. Que me perdieron en la montaña. Si venimos a ver muerte alquilando GPS. Lorena, no trabaja los ¿Estás en domingos. construcción? Cuando estrenen el metro de Guarena, estrenan este. Todo el día esperando el metro Guaré. La reina Isabel no lo pudo ni ver. Restos de los muros de la hacienda Buenavista. Ah, los muros de la hacienda. Ah, esto, por favor, mira. Y hay neblina. El doctor Notch se llevó a la tumba la receta de su líquido embalsamador. Nunca lo compartió con su ayudante ni con su enfermera. Cuando él murió, la enfermera le hizo el favor de embalsamarlo y convertirlo en momia con la fórmula que había dejado preparada. Lastimosamente, las momias originales fueron saqueadas y robadas hace años, al igual que las pertenencias y construcciones del lugar en búsqueda de tesoros y quién sabe otras cosas. Retomando el camino, luego de unos escasos minutos, el sendero se vuelve plano y en bajada después hay una subida un poco complicada y resbalosa. Al final aparece un letrero indicando la llegada al mausoleo. Cruzando a la izquierda y terminando de caminar se encuentra el mausoleo del Dr. Notch. Ya estamos llegando al mausoleo. Bueno, eso es lo que dicen allá adelante. Estoy entrenando para el Dairen. Es la parte 2. Quiero que lo tengan claro. Mentira, vamos a visitar el mausoleo. Ya, ¿cómo tú bajas? Yo quiero saber cómo tú bajas un muerto por aquí para hacerlo momia. Esto es horrible de bajar. O sea, ese tipo, de verdad, le gustaba la huevona. ¿Le gustaba qué? La huevona. Censura por YouTube. Ya lo verán esa censura. El mausoleo, señores. La casita. ¿Ustedes ven esa piedrita que está ahí? No, que no se aprecia cámara. Ajá, esa piedrita que está aquí. Esa de allá. Eso es el mausoleo. Al estar acá, si no se Sin mantenimiento. si no se le da un mantenimiento, esto se empieza a perder. De hecho, la última vez que vine y vi el busto donde aparece el rostro de Canocho, ya estaba roto. No sé cómo lo encuentre hoy, no sé cómo lo encontremos hoy, porque bueno, eso puede cambiar hasta de una semana a otra. Como les digo, a veces no es el ser humano, sino la naturaleza. Se cae un árbol, le cayó encima y ya. Pero no hay quien restaure o sí, de repente sí lo hay, pero como les digo, es como un conflicto de interés. Pero esto es patrimonio histórico de Venezuela. Y sería genial que lo rescataran porque el lugar, bueno, ustedes que son montañistas llegan de esta manera, pero bueno, cuando lo visitamos, nosotros que lo visitamos frecuentemente, sí vemos el deterioro que a medida que pasa. Y del otro lado tenemos otro atractivo que bueno, ya va a depender de lo que diga Peluche si lo vamos a visitar. Vamos a ver cómo estamos con los tiempos y bueno, que nos ha llegado la mitad del grupo para poder decidir si vamos. Y solo por curiosidad, ¿qué es? El laboratorio. A la orden tenemos cafecito caliente, a la orden. Las letras se han ido borrando, por lo que ella habló un poco de la naturaleza y que no hay nadie que lo restaure, ¿no? Pero qué interesante, qué bonito. Mira, este es un tronco. Bien bonito. Bueno, a seguir, chiquitos. Ya. Vamos. Sí, pues. Súbela, exacto. Bueno, chicos, ya llegamos al mausoleo del Dr. Koch. Este es un busto de él que, como les comentaron anteriormente, como no hay nadie que los cuide, se va deteriorando con el tiempo, pero para que se den una noción de cómo él era en imagen, ¿no? Y bueno,
Ya vamos a entrar, ya vamos a entrar, ya vamos a entrar. Es una emoción porque por fin vamos a entrar al mausoleo. Está allá. Y vamos a ver a las momias. Vamos, síganme, síganme, síganme. ¿Quién es ese? ¿Qué cruel? No, ya no se acerquen ahí. Acérquense ahí. Vean allá. Y ese individuo ahí. No, yo dije que me iba a acercar. Y de repente yo que sale. Pero pusieron candado bueno. Chicos, si suben ahorita tienen, es probable que tengan una vista de la guaya. La despejo. A ver, José. Si eres cruel, me asustaste con José para verlo. Vente. Ya van a pasar todo, ¿verdad? Espera que suba, que ya viene Lorena. Qué cruel eres. Yo lo vi y yo pegué tremendo grito. Sí. Fíjate la llave. Ay, qué bonito. Ay, qué bien. Ahora. La cosa de allá. Que no se ve la... Hermoso. Ya vamos a hacer todos los chismes. Sí, pero aquí se ven las otras. Ahí me apareció una momia de repente. Ay Dios, ay Dios. Entonces fíjense, el orden cronológico es de aquí hacia acá. Aquí tenemos hermana, cuñado, hermano, hermana de la enfermera, el doctor Canoche y la enfermera. Sí, el detalle es que cuando estemos en la parte de arriba le vamos a contar la historia del momento en la que él le pidió, mira, que llegó el momento de que lo embalsamaran a él. No fueron los únicos con los que él trabajó, incluso hay un presidente de Venezuela, Francisco Linares Alcántara. Él fue momificado y colocado en la puerta de su casa durante 40 años. Sí, esas son historias bien particulares. Entonces, les contaremos la historia acerca del doctor y de la enfermera, de cuando fueron sus últimos momentos, cuando estamos aquí en la parte superior. A los dos murieron en el 30. Uno el 17 de marzo y el otro en junio. ¿Quién es? 30 murió ella. Ajá. 13, perdón, tuvo una dislexia y como que si los murieron el mismo año. No, estos murieron en el 1917. Allá es la fecha de nacimiento, esta es la fecha de muerte. Ya. Sigo con mi mal. Fíjate tú la edad que tenía la hermana de la enfermera, 87 años. O sea, bastante longeva. Y miren allá está la mujer. Ese es José. Con la que con José es vigilante con el que me Exactamente, en algún momento él estuvo nuevecito, con todos sus brazos y todo su show y se colocaba en la parte de afuera. Pero ya han pasado bastantes años y ya estamos maltratados por la vida. Los años no... No pasan en vano. Sí, exactamente. Ay, bueno, gracias A tu por esta orden, explicación. Qué bueno. Excelente. Chévere, ya nos vamos. Aprovecho. Una mixta. Era simplemente un edificio funerario en el cual estaban las personas con las que él hizo
el mejor trabajo posible con el líquido que él inventó para embalsamar. El ser humano siempre ha estado en búsqueda de saber qué hay más allá de la muerte. Entonces venimos de culturas sumerias, de culturas egipcias, que ellos tenían su sistema para embalsamar a las personas, se conservara muchísimo mejor la piel y eso en otro plano los mantuviera todos divinos y contenticos. Pero ¿qué sucede? Los egipcios necesitaban, por el proceso que ellos utilizaban, sacar los órganos y los colocaban en unas vasijas y todo el mundo contentico, todos juntos en su sarcófago y todo su show. ¿Qué estaba haciendo el doctor Noje? Que aquí vamos a contarle parte de historia para que se entienda el por qué en algún momento se le decía el vampiro del Ávila y hizo músicas misteriosas de nuestro insólito universo, programas de radio de hace una parranda de años. Entonces, no, pero eso yo lo vi por YouTube. Y son buenísimos. Con Porfirio Torres. Y resulta que, bueno, ¿quién era este personaje? Bueno, lo que conocemos de él, primero, que un cirujano espectacular venido de Alemania y fue adoptado en estas tierras. En algún momento de la vida, él compra una hacienda en lo que hoy conocemos como Todasana. Los registros plasman que eso se nombraba ya Toasana. Y están los documentos incluso de lo que eran sus tierras en aquel lugar. Él fue el fundador, precursor de lo que conocemos hoy como el hospital de Juan de Dios de La Guaira. Y bueno, un personaje muy querido y que se consideró un impulsor de la buena medicina en toda esta región. ¿Qué sucede? En esa sed de generar algo que fuera innovador, él empezó a utilizar ciertos elementos que hoy en día lo que se sabe es que ese producto tenía en algún punto nitrato de aluminio. De resto no se sabe el resto de la fórmula, porque eso se lo llevó él a la tumba. Y bueno, él empezó a hacer pruebas. Empezaron las polémicas, que utilizó gente viva, que le tapó la nariz, que le puso una almohada para que se ahogaran, y todo ese tipo de conspiraciones. Y lo que él estaba utilizando eran a personas que habían muerto en la Guerra Federal, que no fueron reclamados por nadie. Eso se hacía en minutos para que no se descompusieran los cuerpos. Pero obviamente si sacaban la cuenta y decían, no, este personaje viene de dónde, no, esto, haga lo que usted desee con ese elemento allí. Y los traían a esta hacienda, ya la habían comprado, Hacienda Buenavista, y él empezó a utilizar el laboratorio para los trabajos. En algunas oportunidades no salieron bien las inyecciones y todo eso, no se conservaron los cuerpos hasta que él dio en el clavo. Incluso fue tan reconocido que un presidente de Venezuela fue embalsamado y colocado en la puerta de su casa durante 40 años. Francisco Linares Alcántara. También recuerdan eso, el periódico El Venezolano, que fue fundado por el papá de Antonio Guzmán Blanco, Leocadio Guzmán, perdón. Y su socio era Tomás Lander. Él también fue embalsamado. Claro, si no lo pusieron frente a la casa, eso no estaría muy creepy. Pero bueno, sí, hay historia acerca de eso, pero llegó un momento, que fue el momento de Venancio, con esa cabeza rodando por el medio de la plaza. Eso no fue muy buena propaganda para él, y ya sus trabajos fueron aquí solo. Él se fue quedando solo. Esto que era una super hacienda, mucha rumba, mucho festejo, él se fue quedando solo. Me gusta tu actitud, eso es ser proactivo, eso es proactivo. Entonces resulta, bueno, este museo, o lo que pudiéramos llamar hoy museo, tenía la primera entrada allá abajo y después nos terminamos el chisme aquí, pero siéntanse en casa, vamos a contar lo que tenemos que contar aquí, que es el momento de la muerte del doctor y qué sucedió incluso con la enfermera que trabajaba con él. Imagínense este clima que estamos viviendo hoy en día. No había tanta vegetación porque se veía claramente el mar, o sea, muy despejado, por eso se llama Buenavista. Y con esta neblina, pero
incluso con un palo de agua. Imagínense un 31 de diciembre y el doctor hablando con Amelie, que estaban solitos, y le dijo, mira, ya ve preparando el líquido porque ya están sonando las campanas. Y le fue explicando cómo él quería que lo hiciera con él, cómo tenía que ejecutar la acción. Y esto es algo muy bonito de contar cuando están comiendo, una inyección en la yugular. Sí, eso es, sí. Entonces, a los 4 días él murió, un 4 de enero. Y bueno, ella quedó aquí 25 años sola. No, ella había Yomi y Raider y ella hacía los pedidos por allí. Pero no, hacía sus mandados porque tenía muy buenos contactos con la prefectura, y fueron ellos que en su momento la embalsamaron a ella. Ella tenía todo escrito para que le hicieran la misma operación a ella, y las llaves de este lugar lanzadas al mar. Tenían que tener brazos para llegar al mar, pero bueno, pero lo intentaron. Nosotros no estábamos ahí, solo Dios puede juzgar. Yo no sé sus necesidades. Y bueno, resulta que lo que sucedió tempranamente, no crean que pasaría mucho tiempo, comenzaron los saqueadores de tesoro a hacer desastres por todo el lugar. La gente piensa, pero ¿cómo van a destruir una casa? Mira, cuando la gente tiene una mandaria y tiene ganas de conseguir orocota, eso desbaratan lo que sea. ¿Dónde estaba la hacienda, las ruinas de la hacienda? Todo es hacia la montaña. Nosotros no lo observamos ahorita porque tenemos muchísima vegetación. Esto, imagínense que no existía ninguno de estos árboles. Claro, exactamente aquí no era. Porque tampoco iban a ser, mira, aquí está la cocina, laboratorio, mausoleo. No, o sea, esto estaba un poco alejado de la casa. Sí, monte para allá y para allá. Hay muy poquitas ruinas en lo que se puede hacer una interpretación del lugar, pero no es de fácil acceso. En la mayoría de las veces el camino que se mantiene limpio es hasta aquí, porque ya es un poco menos conocido. Hay rutas que van desde el Picacho de Galipán y se llega a algo llamado Palmar de Cariaco y se accede a este sitio. Hemos intentado recuperar esos caminos, pero ha sido imposible, muy difícil. Sí, no, la naturaleza toma sus espacios y lo que quedamos somos nosotros los visitantes de vez en cuando haciendo ciertas limpiezas, porque ya ninguna de las dos fundaciones que hacía los trabajos aquí ya hace presencia. ¿Y la hacienda sí está delimitada o no? Sí, el primer muro lo observamos, exacto, eso es lo que podríamos decir la entrada. Y está el muerto en el piso. Ajá. Después del muerto en el piso nos dijiste, aquí están los muros. Exacto, después de esa última subida. Ajá. Y en la parte de atrás, como podríamos decirle, queda hacia aquel lado. Podría estar a unos 200 metros de distancia hacia allá. O sea, si era una extensión de terreno bastante grande. Pero eso le pertenece al Estado, pues. Técnicamente, en este momento, estamos en Parque Nacional. Exacto. Estamos dentro de los linderos del Parque Nacional, pero a esto, el Estado no ha hecho nada en beneficio y en función de que esto sea resguardado. Como ven, no siempre se puede hacer este recorrido porque ahorita tenemos que subir y bajamos los que más dinámico tenemos el paso. Vamos a tomarnos fotitos, videitos. Sí. Si se sigue avanzando, se encuentra a la derecha el laboratorio del Dr. Nosh. Aquí es donde pasaba todas las locuras de la época y los experimentos del doctor está intacto prácticamente, y eso es como una cúpula. De nosotros. Sí. Yo viajé a Alemania hace como, no sé, 13 años. Y yo entré a una iglesia. Y ellos o sea, ya ellos son como evangélicos, pero no son como los evangélicos de aquí. Es otra cosa.
Pero a mí me llamó la atención que en cada, o sea, las estatuas que tenían dentro de la iglesia eran niños o sea, matando ángeles o ángeles matando niños. Era súper creepy. Yo tenía mucho miedo porque no entendía cuál es el mensaje de su religión. Y honestamente nunca entendí cuál era como tal, cuál es esa religión. Pero lo que me decían es algo así como los evangélicos, pero ellos no creen en ciertas cosas y al final no supe. Pero lo que sí les puedo decir es que visualmente, en imágenes, ¿Te impactó? el choque cultural fue increíble. Mira el tanquecito de agua. O quizás aquí ponían a las momias para hacerles algo. Para hacer la momificación. Para hacer la momificación como en las películas. Pero, ¿sabes qué? De ahí debería de salir el agua. Ahí. Debería de regresar el agua y aquí dejar a los caballos tomando el agua, no sé qué. Así sí. Porque yo lo veo tan loco que de repente agarraba a ella y eso era parte de su cosa de momia. Como en las películas, ¿sabes? Que les echan como una cosa, una cuestión y la dejan ahí. Que nos atrasamos. Como que él decía de amarrar las cosas, ¿ves? Te amarran así. Es para que cuando estás perdido en la montaña sepas, dependiendo del color, si vas en buena ruta o no. Obviamente. Mi tipo de parar mi pobre camarógrafo pasa. Gracias. Esta es la modelo. Bella y hermosa, espectacular. Venga, vamos a seguirla. Yo tenía una mariposa linda. ¿Pero qué pasó? Él no la grabó. Entonces ya saben la vida del hombre que está detrás de las cámaras. Sufre porque tiene el bolso, el equipaje, las paletas, el camino arriesgado y la cámara. Que esa parte de repente lo voy a omitir, ¿no? No quiero que me vean como una maltratadora. Sería genial que pusieras detrás de cámara. No, porque si no van a ver lo maltratadora que soy de cámara. Y eso no está bien. Pero me pagan un sueldo. Un sueldazo. Sí, claro. Sí. Ahora está grabando, te estoy dando apoyo y tú no soy especial. Pero ya saben esta triste historia. El rostro del crimen. Yo sí le pago. Así, ya para que... Ven, perrito, ven. No, mariposa, ven. Porque huyes de mí. Bye, bye, butterfly. Bye, bye, mariposita. Ladybug. Ya yo salí de una selva. Ya salimos de ahí. Volvimos. Me siento destruida, necesito un río. Así que vamos a bañarnos en las pozas de San José. Creo que se llama San José. Pero miren cómo estoy. Sudada, destruida. Fue fuerte. Ellos también están destruidos. Mírenlos ahí, la cara destruida. Bueno, vamos a bañar en un río y todo chévere. Estamos destruidos. Ahí está el... De ver la civilización y el cemento. Gracias. Tiene dos opciones. O me veo o no me veo, pero no pasa nada. Ahora mismo no me gusta trabajar. Bueno, chicos, esta es mi parte favorita. Cuando salgo de la selva donde me meto. Porque si a mí me meten en la selva, no es como tú dices. Bueno, está bien, ya me meto solita en la selva. Pero mi parte emotiva es cuando ya salimos, ¿no? Que después que quemamos esas calorías, que estoy sudada, y que nos vamos a bañar en un río, y que estoy feliz. O llegamos a civilización, estamos en civilización, miren las casitas, empiezo a abrazar todas las casitas que hay. Y bueno, ya estamos a punto de bañarnos en el río. Es más, suena, escucha. Suena por ahí un río. Yo escucho una salsa. Una salsa con río. Miren qué rico. ¿Lo ven?
corriendo porque se quiere bañar de una vez. Estoy tan feliz. Ya me voy a quitar todo. Me voy a bañar. Aquí está el río. No, ese no es. Es allá abajo. Un río más grande. Este también es un río. Este es un buen río. Miren ese río. Es una magnificencia. Esto es como un remolino que va hacia allá. Ah, papá, pero es que queman. Vente, vente, amiguita, ven. Mi amiga de ruta. No sea tímida, que ella me acompañó en todo el viaje también. Hola. ¿Qué te parece este río? ¿Qué te parece todo esto? Wow, una aventura. Una aventura. ¿Recomendarías este paseo? Sí. Excelente. ¿Tu nombre, mi cielo? Soy Adaya. Adaya. Adaya nos acompañó en todo el camino y nos recomienda esta aventura. Así que, chicos, anímense para que conozcan todo esto, que es una belleza de verdad. Pero no te muevas, papá. Vamos a ser medicantes como yo. Que no se nos lleve, bueno. No. Cosas que tiene que pasar un camarógrafo en este lugar y en este momento. No. Hasta esta etapa llegó nuestra aventura. Había más camino adelante, pero no seguimos porque no estaba muy despejado. Luego continuamos nuestro camino de regreso hasta el pueblo San José, donde nos bañamos en sus encantadores ríos y disfrutamos de una hermosa tarde. Posterior a ello, nos fueron a buscar en unos jeeps para regresar a Caracas. Ya nos pusimos el outfit para bañarnos. La corriente te quiere sacar y la piedrita es muy chiquitita, tú no puedes tú y te rebala. Está justamente donde está parado y una piedrita. Vamos. No, pero yo te no hay nada. Ah, no, que no hay. Llegaron. Espero verte allá abajo, ¿viste? ¿Viste, María? Son hombres de mar. ¡Eso! Pero métete, María. Más pose, más pose. Igualita, vale. Yuri. ¿Qué tal tu experiencia haberte lanzado
pasar todo el tiempo te habla. Muy culero. Hácelo. Una vaina. No, así me dejas tranquila, aquí es Juanito. Esta es mi zona de... Es más, mira, esta línea es lo que van a Esto es un pececito de río. Soy un pez de río. Yo grabé a los chicos fabulosos lanzándose porque ellos tienen experiencia. Yo los admiro. Algún día me lanzaré de un trampolín, lo prometo. Pero yo no sé nadar. Nunca aprendí. Es muy triste. Luego pone violín. Yo nunca aprendí a nadar. Yo siempre me ahogué desde pequeño. Chicos, observen esto todos observen esto. Resulta que, bueno, está claro que hemos vivido tiempos de machismo. Y bueno, en este lugar, y Lorena, ¿qué está diciendo él? En este lugar, los hombres venían a remojarse y las mujeres allá abajo es que lavaban. Entonces se estableció como el pozo de los hombres y el pozo de las mujeres. Hoy en día es para todos. Puedo ser como alcalde y concejal, ¿no? Yo votaría por ti. No, mira. Hagan así porque ya el amigo está ya gritándole protagonismo a ustedes. ¡Ellas! Listo. Es que eso ahí es muy... Una foto bonita sin piedad. Sí, ¿y qué te ha parecido este viaje? Cuéntame tus impresiones. Espectacular. Sí, ¿lo recomendarías? 100%. Sí. ¿Cuál fue tu mejor momento? Yo soy fanático de las cascadas. Sí. Estos ambientes a mí me encantan. Bueno, ya sabes, estas cascadas revitalizan, ¿no? Claro, Te dan la energía. Chévere. es lo mejor. Gracias. Saliendo del río nos cayó esta lluvia, esta majestuosa lluvia, así que vamos a comer en el restaurante de aquí, a ver qué tal. Pero sí, nos cayó la lluvia en el río. Estamos tratando de salir. ¿Qué así? 8, 9. Ya nos vamos, chicos. ¿Les gustó el paseíto? Excelente, divino, una aventura sabrosa. Así es, así es. ¿No vas a ver? Sí, ya voy. Ok, chicos, y ya finalizamos el recorrido del día de hoy en el mausoleo del Dr. Koch. Con la gente buena se junta. Que nos divertimos bastante y bueno, nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. ¡Saludes!